Volúmenes por secciones transversales. En este método construimos un sólido a partir de secciones transversales. Estas secciones pueden variar entre semicírculos, triángulos, cuadrados y figuras geométricas en general. Estas secciones son paralelas entre sí y se ubican a lo largo de una base. Esta base puede ser cualquier figura o recta o área entre curvas que nos podamos imaginar. Para calcular el volumen en este caso, utilizamos el mismo método que utilizamos con los sólidos de revolución, asumiendo que tenemos un grupo infinito de figuras de 2 dimensiones que forman todo este sólido. Igual que en los sólidos de revolución, para calcular el volumen tenemos que sumar todas las áreas de todas estas figuras de 2 dimensiones que forman las secciones transversales a lo largo de todo el volumen. Las dimensiones de la base de la sección transversal tiene que ver con la ecuación de la curva que forma la base. Si es que esta es una sola curva o si es que el área de la base es una intersección de 2 curvas, hay que tomar eso en consideración. Bien, si es que se trabaja con triángulos o con rectángulos, es necesario establecer la altura de este sólido para poder realizar los cálculos. Pero si trabajamos con triángulos isósceles o semicírculos, los podemos establecer basado en las dimensiones de la base. Dependiendo de la sección transversal con la que trabajemos, tendremos que integrar en función de y o en función de x. Y eso es un punto a tomar en consideración. En ciertos ejercicios de cálculo de volúmenes, también es útil el hacer una estimación rápida con un volumen conocido de una ecuación que podemos obtener fácilmente. Para el caso de la imagen podríamos usar un semicírculo o un prisma triangular. Esta de aquí es la gráfica de x más y igual a 1 y supongamos que la región que se encuentra debajo de esa recta en el primer cuadrante forma la base de una figura tridimensional. Así es que esta región que tenemos aquí es la base de una figura tridimensional. Y lo que sabemos de esta figura tridimensional es que si tomamos secciones transversales que son perpendiculares al eje X, secciones transversales que también podríamos decir que son paralelas al eje Y, supongamos que esta es una de esas secciones transversales, y sabemos que dichas secciones tienen forma de semicírculo. Así es que, desde otra perspectiva, la figura tridimensional se vería como esto. El plano coordenado lo he puesto horizontal de tal manera que esta sección transversal, cuando vemos la figura desde arriba, esta sección transversal la veríamos, si la figura fuera transparente, la veríamos que tiene esta forma. Así es como veríamos la sección transversal desde esa perspectiva, donde podemos apreciar que es un semicírculo. Esta sección transversal a lo largo del eje Y corresponde a esta sección transversal aquí, que como puedes ver, es un semicírculo más grande. Dada esta información, te invito a que le pongas pausa al video e intentes calcular cuál es el volumen de esta cosa, de esta figura tridimensional y vamos ahora a hacerlo juntos. Una manera de abordar este problema es dividir el sólido en muchas rebanadas que corresponden a las secciones transversales que hemos marcado. Si calculamos el volumen de cada una de esas rebanadas transversales y posteriormente sumamos todos esos volúmenes, vamos a tener una muy buena aproximación del volumen del sólido completo. Y si posteriormente tomamos el límite cuando tenemos un número infinito de rebanadas infinitamente pequeñas, obtendremos el valor exacto del volumen. Empecemos calculando entonces la aproximación. Consideremos esta rebanada que se encuentra en X. ¿Cuál va a ser entonces el diámetro de esta rebanada semicircular? ¿Cuál es el diámetro de la rebanada semicircular que se encuentra en X? Para ver esto, tenemos que reescribir esta ecuación. Tenemos que despejar Y para reescribirla de la forma Y igual a f de X, es decir, Y igual a 1 menos X. Así es que el diámetro de este semicírculo, déjame indicarlo claramente aquí, el diámetro de este semicírculo corresponde
a esta longitud. Es la diferencia entre 1 menos x y el eje x, entre 1 menos x y x igual a 0. Así es que esta longitud, que corresponde al diámetro, va a estar dada como función de x por 1 menos x. Ahora, si queremos encontrar el área de la sección transversal, es decir, el área del semicírculo, sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado, por lo cual el área de un semicírculo va a estar dada como pi por radio al cuadrado sobre 2. Así es que, ¿cuál es el radio que corresponde a los semicírculos? Así es que el radio lo puedo dibujar aquí. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para dibujar estos semicírculos. Se ven más o menos así con cierta perspectiva. Así es que el radio es la mitad del diámetro. El diámetro es 1 menos x, con lo cual el radio es 1 menos x sobre 2. Esta distancia es 1 menos x sobre 2, esta aquí también es 1 menos x sobre 2 y esta aquí también es 1 menos x sobre 2. Así es que este radio mide 1 menos x sobre 2. Este es el valor del radio. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, pero al ser un semicírculo, el área es pi por radio al cuadrado sobre 2. Vamos a escribirlo aquí. Área es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2, pues es un semicírculo. Ahora, podemos escribir el área como una función de x para que nos quede a de x es igual a pi sobre 2, es igual a pi sobre 2, que multiplica al radio al cuadrado, que es 1 menos x sobre 2, que multiplica a 1 menos x sobre 2, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora necesitamos calcular el volumen de esta rebanada que tenemos aquí, para lo cual tengo que multiplicar esa área por el espesor. Simplemente tengo que multiplicar esa área por el espesor que tenemos aquí. Dicho espesor lo podemos denotar como dx o más precisamente como delta x. Así es que este espesor es delta x. Así es que multiplicamos esto, el volumen de cada rebanada va a estar dado por pi sobre 2, que multiplica a 1 menos x sobre 2 elevado al cuadrado, multiplicado por el espesor, que ya vimos que es delta x. Esto es el volumen de cada rebanada, Así es que el volumen del sólido lo podemos aproximar como la suma de todas estas, o podemos tomar el límite a medida que delta x se hace cada vez más y más pequeño y tenemos cada vez más y más de estas, lo cual, como ya sabemos, es calcular la integral definida. Hagamos eso. Tenemos entonces que el volumen de toda esta cosa, el volumen de este sólido, es igual a la integral definida desde que x igual a 0 hasta que x es igual a 1, es donde la recta intersecta el eje x, desde que x igual a 0 hasta x igual a 1, estamos sumando los volúmenes de un número infinito de rebanadas a medida que su espesor se hace infinitamente pequeño. Así es que la integral de, déjame hacerlo con este color, pi sobre 2 de 1 menos x al cuadrado, lo voy a desarrollar, de una vez lo voy a desarrollar, 1 menos x al cuadrado es lo mismo que x menos 1 al cuadrado, lo cual es x cuadrada menos 2x más 1, y todo eso dividido entre 2 al cuadrado, que es 4. Y ahora, en lugar de delta x, voy a poner dx, pues estoy tomando el límite cuando delta x se hace infinitamente pequeño y estoy sumando un número infinito de estos. Así es que para calcular el volumen, simplemente tenemos que evaluar esta integral definida. Para empezar, saquemos estas constantes de la integral. Tenemos entonces que el volumen es igual a pi sobre 8, que multiplica a la integral definida desde 0 hasta 1 de x cuadrada menos 2x más 1 de x. Y esto es igual a pi sobre 8, que multiplica la antiderivada de esto, que es x cúbica sobre 3 menos x cuadrada más x, y esto lo vamos a evaluar desde que x es igual a 0 hasta que x es igual a 1. Y esto es igual a pi sobre 8, que multiplica a, evaluamos la expresión en 1, esto es 1/3 menos 1 más 1, es 1/3, y cuando evaluamos en 0 es 0 menos 0 más 0, esto es 0, así es que simplemente pi sobre 8 por 1/3, lo cual es igual a pi sobre 24. Y así
hemos concluido.